Buenas tardes, bienvenidos un día más, porque supongo que muchos serán reincidentes a la residencia de estudiantes, a este acto tan grato, como ahora se va a poner de manifiesto, que nos convoca en torno a una serie de referencias de las que ahora vamos a hablar. Mi nombre es Santos Casado y hoy me toca la moderación, la presentación de esta conversación, de esta reunión en torno a 4 referencias tan sugestivas, tan interesantes como el Museo de Ciencias Naturales, la Sociedad Española de Historia Natural, el origen del hombre de Charles Darwin y el genetista Antonio de Zulueta. Serán los 4 puntos, las 4 referencias que nos mantengan en diálogo durante el rato que tenemos por delante, de una hora y media o algo por el estilo, contando con un pequeño coloquio al final. Tenemos para ello a nuestra disposición a Alberto Gomis y a Juan Luis Arzuaga, a los que ahora presentaré brevemente, y quería antes hacer una referencia general pues, a ese conjunto de cosas que nos convocan al hilo de otros tantos aniversarios, centenarios o similares. Si me permiten un inicio un poco en tono más personal, para mí el poder estar esta tarde aquí con ustedes hablando de estas cosas pues es un auténtico regalo de cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños no es ahora, fue hace un mes y pico, no hace como un regalo de esos que a veces llegan un poco tarde, porque no se me ocurre nada que me motive, me ilusione, me apetezca más que poder charlar, que poder hablar, que poder recordar, que poder evocar estas referencias históricas que a la vez tienen actualidad, o eso queremos los que estamos aquí. Si les hablo de mi cumpleaños o de mis intereses, no es porque piense que esto a ustedes les tenga por qué importar lo más mínimo, sino porque creo que es una referencia que probablemente todos tenemos esta tarde aquí en común. Bueno, todos, no lo sé, estoy viendo por ahí a mi madre, que yo creo que estos temas no le interesan mucho. Hola, mamá. Pero bueno, está aquí, no sé muy bien por qué. Digamos que a casi todos nos interesan estos temas que acabo de mencionar y que nos permiten adoptar, o yo me estoy tomando esta confianza con ustedes, pues un tono de cierta calidez y de cierto cariño en torno a las referencias que acabo de mencionar. Además, lo hacemos convocados por la Institución Libre de Enseñanza y por la Residencia de Estudiantes, que además nos acoge en su salón. De hecho, al acabar nuestras intervenciones, tomará la palabra José García Velasco, que acaba de aparecer, por eso lo digo, porque ahora sé que eso va a ocurrir, hasta hace un momento no estaba del todo seguro. Y luego, posteriormente, pues abriremos la conversación a un coloquio con todos ustedes, pues si alguno tiene alguna pregunta o alguna cuestión que quiera dirigir a Arzuaga o a Gomis en torno a los temas que trataremos. Yo simplemente voy a enumerar esas referencias y a tratar de poner de manifiesto, antes de darles la palabra a ellos, que son los verdaderos protagonistas, los vínculos, las relaciones que entre todas esas cosas existen y que hacen que tenga sentido el planteamiento, el marco que le hemos dado a la conversación de esta tarde. Por un lado, se cumple en 2021 el 250 aniversario de la fundación del Real Gabinete de Historia Natural y, por tanto, del antecedente directo, sin solución de continuidad institucional, del actual Museo Nacional de Ciencias Naturales, encuadrado en el CSIC, que, bueno, evidentemente, ya al decir que se cumplen en los 250 años estamos comprendiendo que tiene una historia larga y, en este caso, fructífera, en la cual han pasado muchas cosas, entre las cuales yo quiero destacar ahora para establecer, como digo, relaciones con los otros puntos de los que vamos a hablar, entre las cuales destaca una etapa a finales del 19, principios del 20, que se podría decir que es prácticamente refundacional en la historia del museo, al calor de figuras y de inquietudes pues, que podemos personalizar en Ignacio Bolívar o en Salvador Calderón o en Francisco Quiroga, que protagoniza una auténtica revitalización del museo y un poco el dibujo que yo creo que hasta hoy mantiene, y que conectan esa historia del museo de un modo muy directo, muy inmediato,
con otras inquietudes culturales que hay en la España de la época, con la institución libre de enseñanza, evidentísimamente, y poco tiempo después, a principios del siglo XX, con la Junta para Ampliación de Estudios, en cuyo paraguas institucional, de hecho, se encuadró el propio museo, y por tanto también con esta residencia de estudiantes en la cual nos encontramos, con la que además guardaría relaciones de vecindad una vez que el museo se trasladó a la sede que aún hoy ocupa, y posteriormente con la construcción y puesta en marcha de la residencia de estudiantes, relaciones de vecindad no solo espaciales, sino también espirituales, de muchas complicidades, de muchas colaboraciones, la última de las cuales pues, es este acto que estamos teniendo aquí esta tarde y en el que estamos acompañados, entre otras cosas, por muchos amigos del Museo de Ciencias Naturales, a los que agradecemos especialmente su presencia, aunque no creo que aprendan nada nuevo en lo que hoy podamos decir. 250 años pues, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 150 años el sesquicentenario de la Sociedad Española de Historia Natural, fundada en 1871, hoy Real Sociedad Española de Historia Natural, de la que no voy a decir apenas nada porque tenemos en esta conversación a Alberto Gomis, que aparte de saberlo todo sobre la sociedad, es su actual presidente. Solo reforzar o subrayar su relación de absoluta fraternidad y complicidad con el propio museo, esa feliz simbiosis, ¿no?, a la que creo que es una frase de Alberto a la que alude una parte del título del acto de esta tarde, y por supuesto también relación con el ambiente cultural de la institución y con la propia residencia, en algunas de cuyas conferencias pues fueron precisamente protagonizadas por la Real Sociedad Española de Historia Natural, como hoy de nuevo en esta colaboración institucional pues se vuelve a repetir. Se cumple también el sesquicentenario. El sesquicentenario es una palabra que uno tiene raras oportunidades de utilizar. O sea, yo venía esta tarde determinado a decir sesquicentenario todo lo que pudiera, pero ¿cuándo se me va a presentar a mí una oportunidad de volver a decir algo semejante? Bueno, se cumplen 150 años de la publicación en 1871 del The Descent of Man, del origen del hombre, en la traducción española de Charles Darwin, que más allá de su obvia relevancia como hito en la historia de la ciencia, de la historia intelectual y de la historia de la cultura de la humanidad, nos remite también a ese mismo momento y a ese mismo cruce de relaciones. Si hubiese que elegir para ese grupo de inquietos, de reformadores, de modernizadores que trabajan en estos momentos que hemos mencionado, un símbolo, una referencia, casi un mito, diría yo, pues seguramente sería Darwin, que más allá del valor y de la importancia de su obra, que no necesitan mayor comentario, funciona en aquel momento, en la cultura española de aquel momento, como un auténtico icono, casi como un tótem en relación con esos impulsos de modernización y de renovación que buscan en la ciencia y en el conocimiento una palanca desde la que plantear esos movimientos y esos impulsos de reforma. Por tanto, para toda esa constelación de científicos, de naturalistas y de personas de cultura en general en torno a la institución, al museo, a la Sociedad Española de Historia Natural, Darwin es una referencia de primera magnitud y tiene todo el sentido que se nos una aquí en esta colección de efemérides que hoy nos convocan. Y también queremos hacer referencia esta tarde al 50 aniversario del fallecimiento del genetista español Antonio de Zulueta, por el que sentimos especial cariño. Antonio de Zulueta, por supuesto, figura absolutamente central en lo que se refiere al Museo de Ciencias Naturales y su labor investigadora, al que pertenecía, en el que le tocó trabajar además en ciertos momentos y asumir responsabilidades en circunstancias muy difíciles, pero en todo caso en el que desarrolló su labor como genetista, como introductor de la genética moderna en España. Por vínculos familiares, personales, culturales, persona absolutamente próxima a ese núcleo modernizador de la institución libre de enseñanza. Hago aquí un recuerdo a su sobrino Julián de Zulueta, que fue el presidente de la institución en tiempos recientes.
y al que pues, muchos de los que están aquí pues, conocieron y algunos pues, sintieron un cariño muy especial por él, así que lo recordamos también. Por supuesto, Zulueta, miembro y digamos, representante prototípico de esos naturalistas coaligados en la Sociedad Española de Historia Natural y, por si fuera poco, pues traductor de Darwin, ¿no? Por si hiciera falta el subrayar o el reforzar la nube de conexiones, de vínculos, de enlaces que ponen en comunicación todas estas referencias de las que hoy queremos hablar, a las que hoy queremos hacer referencia, desde la Institución Libre de Enseñanza que nos convoca, en la residencia de estudiantes que nos convoca y que nos acoge y que acaba de redondear el asunto. El laboratorio de Zulueta, por cierto, pues me parece que me falta una rayita en el dibujo que estoy haciendo. El laboratorio de Zulueta, por cierto, el laboratorio del Museo de Ciencias Naturales, orgánicamente, que además demuestra un poco la voluntad del museo en ese momento, principios del siglo XX, de abrirse, ¿no?, a los nuevos rumbos de las ciencias naturales, ¿no?, más allá de su tradicional función como repositorio de la historia natural, abriéndose a la genética en este caso, con ese laboratorio de genética de Zulueta, pero el laboratorio que estaba aquí, en la residencia de estudiantes físicamente, ¿no?, en lo que a su ubicación física se refiere, muy cerca de donde estamos reunidos, en un pequeño edificio que se le cedió para que lo pudiera instalar y que es un ejemplo más de toda esa gama de relaciones, de complicidades, de vecindades entre museo y residencia que tanto nos gustan. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos además a lo mejor de lo mejor en relación con estos temas. Tenemos al profesor Alberto Gomis, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alcalá, que hablará en primer lugar. Es además presidente en este momento de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Claro, decir presidente parece que es un cargo así de mucho prestigio y realmente yo diría más bien que es un trabajador de la Real Sociedad Española de Historia Natural desde hace muchísimos años, una persona que ha dedicado, como historiador, tiene un conocimiento profundo de su historia, pero como académico en ejercicio ha sido un auténtico voluntario, casi un becario en la Real Sociedad, contribuyendo a que siga existiendo, a que tenga vigencia y a que tenga futuro. Y le deseamos otros 150 años de vida, por lo menos, aunque quizá alguno pues no estemos aquí para verlo. Sabio entre los sabios en lo que a la historia de las ciencias naturales en España se refiere y, por tanto, nadie mejor que él, como Cicerone, para guiarnos en alguno de estos 4 elementos que hemos mencionado. Supongo que nos hablará sobre todo del museo y de la sociedad. Y tenemos además a Juan Luis Arzuaga, que intervendrá a continuación, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense, y más que enumerar aquí méritos curriculares y títulos de los que sin duda tiene, referencia para todos nosotros casi instantánea, casi emblema, casi ecuación de ese gran proyecto de la ciencia española de las últimas décadas, que para todos nosotros es Atapuerca. Evidentemente, Atapuerca no es solo Arzuaga, Atapuerca es muchas cosas, como todo proyecto científico contemporáneo es amplio, es colaborativo, reúne a muchos equipos, incluso del Museo de Ciencias Naturales, para empezar, y hay otros líderes que han participado en esta ya larga historia en este proyecto, Bermúdez de Castro, Carbonell, el magisterio original de Emiliano de Aguirre. Pero bueno, Arzuaga, como para mí, si de nuevo me permiten una apreciación personal, para mí Arzuaga encarna ese naturalista al que hace referencia el título de la reunión de hoy, Naturalistas en Sociedad, ese científico que mantiene vigente el perfil del naturalista, que no es una etiqueta que debamos ver como anticuada o obsoleta, sino que tiene su vigencia y su futuro, es decir, el científico que estudia la naturaleza en la naturaleza misma, que va a la naturaleza, al volcán, en este caso a la montaña, al mar, a la cueva, que obtiene allí en ese intercambio con la naturaleza conocimiento, pero que después hace circular ese conocimiento que a los demás nos interesa en el conjunto de la sociedad. De ahí lo de naturalistas en sociedad, que yo creo que encaja tanto en la perspectiva histórica que queremos abordar como en los propios protagonistas que nos la van a ofrecer.
Así que, bueno, estaban deseando que me calle, me lo imagino, porque mi tendencia es a enrollarme, así que sin más le vamos a dar la palabra a Alberto Gomis y a continuación hablará Arzuaga, Pepe García Velasco y después un pequeño coloquio. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la institución, a la residencia, por organizar esta mesa redonda y particularmente por permitirme dirigirme a todos ustedes. En esta primera intentaré acomodar el tiempo, lo había hecho un poquito más largo, pero intentaré acortar para que todos podamos participar. En la primera diapositiva he querido significar que dentro del gran marco de la mesa redonda voy a hablar solamente del nexo que Ignacio Bolívar supuso al Museo y a la Real Sociedad Española de Historia Natural. Siento no poder referir al origen del hombre, a Antonio de Zulueta, dos temas que con mi amigo Jaume Llosa trabajé de manera exhaustiva y que, entre otras cosas, permitió que la editorial Espasa Calpe volviera a editar la edición del origen de las especies con la traducción de Zulueta después de 40 años guardados en los almacenes. Bien, dicho esto, entonces empiezo mi intervención. Lo ha dicho Santos en su presentación, que le agradezco, que estamos en el 250 aniversario de la fundación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que a lo largo del tiempo, también ha hecho referencia a ellos, ha ido mutando su nombre, se originó como Real Gabinete de Historia Natural por el rey Carlos III y después ha ido tomando otras denominaciones hasta su actual denominación de Museo Nacional de Ciencias Naturales. Bien, el museo a mediados del siglo XIX perdió bastante su independencia al producirse las dos leyes de instrucción pública que tuvieron mucha trascendencia en España. 1845, el Plan Pidal, 1857, la Ley Moyano. Entonces el museo pasó a depender orgánicamente de la Universidad Central, de tal manera que los catedráticos de la facultad, en aquellos momentos, primero de filosofía y luego de ciencias, sección de naturales, eran los que diríamos que organizaban la vida del museo. Y el 150 ya se ha dicho de la constitución de la Sociedad Española de Historia Natural. Su principal promotor fue un catedrático de zoología, Laureano Pérez Arcas, y el lugar donde tuvo lugar el 15 de marzo de 1871 la fundación, está señalado ahí con una cruz, fue el Real Instituto Industrial, lo que había sido Real Instituto Industrial, y ahí tuvo la sociedad las primeras reuniones. También la sociedad ha cambiado de nombre a Real a partir de 1903, perdió el Real en los años de la República, lo retomó después de la Guerra Civil. El objetivo de esta sociedad pues ha sido desde su fundación prácticamente el mismo. No es otro que el estudio y la difusión de la historia natural, el adelantamiento de la historia natural, como se llamaba, hoy podríamos decir de las ciencias de la naturaleza. El reglamento manuscrito fue elaborado por el mismo Laureano Pérez Arcas y ahí tenemos las dos versiones, el artículo primero en la versión manuscrita y en la versión impresa. Bien, también en aquella fecha del 15 de marzo de 1871 se elaboró una circular de llamamiento a todos los que coincidieran con su objeto, el adelantamiento de la historia natural. Había otro motivo más importante, que era el que no se contaba en España en esos momentos con una publicación
en la cual se dieran a conocer los trabajos que se hacían por los naturalistas españoles, que tenían que mandar muchas veces sus trabajos a revistas europeas. Los 14 firmantes de aquella circular están ahí enumerados y sus nombres: Ignacio Bolívar, Miguel Colmeiro, Joaquín González Hidalgo, Pedro González de Velazco, Marcos Jiménez de Espada, Ramón Martínez Molina, Francisco de Paula Martínez y Sáez, Patricio María Paz y Membiela, Sandario de Pérez de Martínez, Laureano Pérez Arcas, José Solano Yulate, Serafín de Guagón, Juan Vilanova y Pieda, Bernardo Zapater. Algunos de estos nombres nos van a volver a salir a lo largo de mi intervención. No me quiero extender más. Entre esos 14 nombres, luego también se dio el carácter de fundadores a los que se comprometieron a sufragar durante el primer año la publicación de la Sociedad, los Anales de Historia Natural. Pero entre estos 14 promotores, el de mayor edad era Patricio María Paz y Membiela, un marino que había dirigido la Comisión del Pacífico, que tenía en esos momentos 63 años, y el más joven era Ignacio Bolívar, que todavía no había cumplido los 21 años de edad. Esa interrogación que tengo aquí quiere decir ¿por qué estaba Ignacio Bolívar? Ignacio Bolívar era un alumno que estaba cursando 2 licenciaturas, la de Ciencias Naturales y la de Derecho, como segunda y tercera carrera, porque había empezado la carrera de Filosofía y Letras y no había terminado ninguna. El propio Bolívar lo explicó diferentes veces. Estando de alumno de primer curso en la facultad, en la Universidad Central, entró en contacto con el catedrático de Zoología que antes he comentado, Laureano Pérez Arcas, y le advirtió que él estaba muy interesado en el estudio de los insectos, pero que tenía muchas dificultades para clasificar algunos ejemplares. Pérez Arcas le invitó a ir a su casa, en la calle Huertas 14, tercer piso, y él se presentó, según comentan algunos de sus escritos, al día siguiente. Pérez Arcas le regaló algunos ejemplares y su colección, la colección de Ignacio Bolívar, empezó a crecer de manera muy notable. Además, como en casa de este catedrático los viernes por la tarde tenía una reunión de naturalistas, que sería el germen de la sociedad, pues le invitó también a Bolívar a asistir a las mismas. De manera que Bolívar, en 1871, sin terminar los estudios, pues ya estaba en esta sociedad. Ese mismo año, de 1871, en otoño, finaliza la carrera de Derecho. Y la prueba de su implicación y la confianza de Pérez Arcas en Bolívar es que le introduce en la primera junta directiva de la sociedad, que solamente constaba de 5 miembros, como como vicesecretario. Y en esta junta funcionó desde el 15 de marzo de 1871 hasta finales de 1872. Precisamente en el curso 1872-73, Bolívar tiene que salir de Madrid para terminar sus estudios, lo que lleva a cabo en la Universidad de Valencia. Se le había atravesado la asignatura de Geografía de primer curso. Bien, automáticamente, una vez que ha terminado la carrera de Ciencias, hace el examen de grado y el doctorado en poco tiempo. De tal manera que en 1875 ya tenemos su entrada en el museo, todavía instalado en la calle Alcalá, en el Palacio del Marqués de Saceda, Marqués de Goyeneche, como queramos llamarlo. Eso es en 1875. Entra en el museo, pero el museo está dependiendo, como he dicho antes, luego haremos unas lecturas de la Facultad de Ciencias. La plaza sale como de la Facultad de Ciencias. Y entonces empieza su vinculación, que va a durar hasta que se exilie al final de la guerra. Y 2 años después ya obtiene la cátedra de articulados en la universidad.
Bueno, la situación cuando llega Bolívar al museo, y esto quiero hacer referencia porque luego quiero hablar cómo estaba en los años 30, pues no era la mejor, desde luego, para las colecciones de entomología. Eso explica que José María Solano Yulate, en la guía que hace del gabinete en el año 1871, no hable nada de la sección de entomología. ¿Por qué no habla nada? Bueno, porque aquello estaba muy desordenado. Comenta Bolívar más adelante que las puertas estaban siempre cerradas para que no se viera lo que había dentro. Bien, estos años son muy productivos en la labor de Ignacio Bolívar, de tal manera que va a publicar entre 1876 y 1878 un trabajo que se llama Sinopsis de los ortópteros de España y Portugal, en 6 partes a lo largo de 3 volúmenes de los anales. Bueno, es un trabajo que va a marcar un antes y un después en este tipo de trabajos para los naturalistas españoles, cómo se revisan los distintos grupos zoológicos. Ahí describe 181 especies, 2 géneros y 15 especies nuevas. En 1883, o sea, una década después, retorna a la Junta Directiva de la Sociedad como tesorero. Bueno, el tesorero en aquella época, además de las cuestiones administrativas, era prácticamente lo que hoy llamaríamos el editor de una revista, de tal manera que se encargaba de que los pliegos saliesen lo más correctamente posible en el tiempo, además, más breve, porque hay que tener en cuenta que era una labor que exigía estar encima continuamente de los trabajos que él, a propia mano, modificaba, unificaba, de tal manera que hasta los títulos de los trabajos, en muchas ocasiones, esto lo tengo publicado, los rehacía Ignacio Bolívar. Bien, el museo, la sociedad, después de haberse reunido durante un tiempo en el Real Instituto Industrial, pasó a reunirse en la Academia de Medicina y desde allí llevó a cabo una protesta a favor del Museo Nacional de Ciencias Naturales, o Gabinete de Historia Natural, como todavía podíamos denominarle. ¿Qué pasó? Que querían desalojarle porque hacían faltas dependencias administrativas para Hacienda. Bueno, pues una comisión de la sociedad, formada en ese momento por su presidente, José Macpherson, por el secretario Francisco de Paula Martínez Izay, visitó al ministro del ramo y le señaló los inconvenientes de verificar el traslado sin existir un local a propósito donde instalar el museo. O sea, es la primera protesta de la sociedad antes de estar la sociedad en el propio museo. La sociedad se incorpora al museo cuando es expulsada de la Academia de Medicina por un traslado. Eso tiene lugar en 1885. La sociedad comienza sus sesiones en el museo. Pero, ojo, no solamente comienza sus sesiones. A partir de ese momento, cada vez más la relación sociedad-museo, museo-sociedad va a ser más estrecha, de manera que también se va a convertir el museo en la dirección administrativa de la sociedad. Y hasta 1971 aproximadamente, podemos decir que la sociedad y el museo estuvieron formando, como veremos en palabras del propio Bolívar, una simbiosis, desde 1885 a 1971. Pero bueno, empieza entonces una etapa que se va a ver alterada 10 años después, al conseguir por fin desalojar al museo de la sede de la calle Alcalá. Poco antes fallecen 2 de los fundadores, Vilanova y Pérez Arca, que hemos visto anteriormente, y también Francisco Quiroga, catedrático del museo y que había sustituido a Vilanova en la secretaría precisamente del Museo Nacional de Ciencias Naturales. O sea, en poco espacio de tiempo se perdieron unas figuras muy emblemáticas para las 2 instituciones. Como digo, al año siguiente, en 1895, el museo se traslada
al Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales. La sociedad se instala en los bajos de la calle Villanueva y las condiciones son penosas. El museo está cerrado al público durante casi 7 años. En un momento determinado, incluso, la sociedad se desplaza al Museo Antropológico del Dr. Velasco. Ignacio Bolívar, en 1915, en el discurso de ingreso en la Academia de Ciencias, recordaría que solo la Sociedad Española de Historia Natural, siempre atenta a cuanto pueda interesar al desarrollo de las ciencias que cultiva en España, protestó de la traslación. Solamente Bolívar reconoce que la sociedad protestó del traslado al Palacio de Bibliotecas y Museos Nacionales. Bien, en los últimos años del siglo XIX el prestigio de Bolívar fue en aumento, de tal manera que el ministro Antonio García Lix, sin conocerle, le encarga la reforma de la Facultad de Ciencias. Una reforma que en su prólogo reconoce que sigue las directrices que había señalado la sociedad unos años antes para la reforma. En 1901 sale un nuevo reglamento del museo, con mayor independencia de la universidad. En ese mismo año se nombra Ignacio Bolívar director del museo y el 12 de mayo de 1902, el día de la coronación del rey Alfonso XIII, por fin se abre el museo. Manuel Cazurro, discípulo de Bolívar, diría al respecto: de aquel tiempo en que dispuso, puede decirse, de la Gaceta, o sea, la influencia que Bolívar tenía en la Gaceta, datan importantes resoluciones y entre ellas la implantación de los derechos de prácticas que hicieron posible la asistencia de laboratorios y de enseñanzas manuales. El prestigio de Bolívar, por tanto, ya era muy grande y mucho su influencia en todo lo que tenía que ver con la instrucción, con la educación en España. En un folleto editado por el Ministerio de Instrucción Pública y de Bellas Artes en 1929, que no lleva autor, pero que yo estoy seguro que escribió el propio Ignacio Bolívar, podemos leer lo siguiente sobre esos años. La vida científica del museo se salvó por venir de tiempo atrás refugiándose en otra institución que desde que se creó en 1871 había vivido compenetrada con aquel, alimentándose con la misma savia que afluía a ella en tanta mayor proporción cuantos mayores eran los obstáculos que en él encontraba para su expansión. Esta institución, de carácter puramente particular en su origen, era la Sociedad Española de Historia Natural, de la que no se puede prescindir al historiar la vida del museo, por ser ambas instituciones nacidas del mismo tronco y haberse alimentado del entusiasmo y desinteresado amor al estudio y a la investigación de la naturaleza. Unos años después se funda la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1907, el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales en 1910. Podríamos decir que estas instituciones venían en auxilio de Bolívar, o al revés, que Bolívar influyó bastante para que se crearan y para que el museo tuviera acomodo dentro de la JAE y mejor lugar de exhibición y estudio. Y por fin se consigue, a comienzo de 1910, el traslado al Palacio de la Industria y Bellas Artes en los altos del hipódromo. Bien, en ese momento empiezan a dotarse de nuevos laboratorios al museo, consigue la expansión, una expansión que se va a sostener hasta la llegada de la Guerra Civil. En ese mismo discurso que mencionaba antes en la Academia de Ciencias, Bolívar decía: ocasión es esta de señalar la perfecta unión y concordia que siempre ha existido entre dicha sociedad y el museo. A cambio de la protección y del amparo que en este halló, aquella le ha cedido no solo a sus colecciones, sino el disfrute de su biblioteca, la que es de gran auxilio para los trabajos de los naturalistas por estar compuesta de obras todas modernas. La revista que había empezado a publicar en 1872, Los Anales,
que luego en 1901 pasaron a ser el Boletín, fueron el medio por el cual el intercambio facilitó a los naturalistas españoles tener la literatura científica más moderna en ese momento. En el año 1920, Bolívar cumple los 70 años. Le llega la reglamentaria jubilación de la cátedra, pero no abandona sus tareas en la sociedad. Es cierto que después de 30 y tantos años abandona la tesorería y le nombran presidente de honor, y tampoco abandona la dirección del museo. E incluso va sumando en esos años nuevos encargos. Se le encarga durante una década la dirección del Real Jardín Botánico. Se le nombra académico de la Real Academia Española. Al fallecimiento de Santiago Ramón y Cajal en 1934, le sustituye como presidente de la Junta para Ampliación de Estudios. Aquí tenemos en el acto de 1921, la celebración del 50 aniversario. Llegamos así ya a los años 30. El prestigio que había conseguido él a nivel individual, como especialistas en endotópteros en todo el mundo, pero también de todos los otros trabajadores del museo a los que había ayudado decididamente, habían colocado a las ciencias naturales en España en un lugar muy destacado. Una prueba de ella es la celebración en 1935 del VI Congreso Internacional de Entomología, que reunió en Madrid a especialistas de todo el mundo. Pero pronto iba a llegar la guerra civil y con él el exilio, aunque él ya tenía una edad bastante avanzada, próximo a cumplir los 90 años. Llega a México y se integra entonces en la Sociedad Mexicana de Historia Natural, en cuyo boletín, en cuya revista, el primer trabajo que publica precisamente lo va a dedicar a la Sociedad Española de Historia Natural. Y dice así: la sociedad ha venido a formar con el museo desde el principio del siglo lo que, hablando en términos biológicos, pudiéramos llamar una verdadera simbiosis. Pues si el museo le da casa, ella pone a disposición de aquel su biblioteca, hoy importantísima, compuesta por las obras que adquiere por donaciones o compra, y principalmente por las que recibe en cambio por sus publicaciones con entidades extranjeras o nacionales. En los últimos años pasaban de 400 las revistas y otras publicaciones que recibía, y el número de socios había llegado a la cifra de 850. Bien, esta palabra, esta simbiosis, no solamente la emplea Bolívar, sino que otros naturalistas que también convivieron con él en el museo hablan de esta misma unión, de esta simbiosis. Vicente Sós, el 11 de diciembre del 85, en el acto de recibir la categoría de socio de honor de la sociedad, entre otras cosas, decía: para mí la Sociedad de Historia Natural no está limitada solamente a las publicaciones. Por su sede, el museo, desfilaban todos los naturalistas de entonces. Con estas visitas llegaban a la sociedad las noticias más variadas de las procedencias más lejanas, pero a la vez cada visitante, en cada viaje, cosechaba alientos y recogía informaciones de todo lo que se estaba verificando en los laboratorios del museo. Podría hablar mucho de esta simbiosis sociedad-museo, museo-sociedad. Yo, ya después de estas palabras del propio Ignacio Bolívar y de Vicente Sós, solamente quiero añadir que esa simbiosis fue posible porque Ignacio Bolívar fue el nexo entre las dos instituciones. Muchas gracias. Para veros mejor. Pero no sé si llevas micrófono. Ah, pero ahí es. Sí, ¿no? Aquí puedo hablar. ¿Se puede hablar? ¿Puedo bajar esto? Sí, ¿no? Bueno, pues muy bien. Es que desde aquí os veo mejor, como si estuviera en clase. La costumbre. Lo más interesante de la historia, para mí que soy un investigador que trabaja en una ciencia histórica, como es la paleontología, es el mensaje principal de la historia, el mensaje principal del pasado, creo que me puedo quitar la mascarilla, es de la continuidad.
De manera que el pasado nos interesa en tanto en cuanto está conectado con el presente. Si no, pues es una curiosidad intelectual que puede ser interesante o divertida, pero que no nos dice nada. De manera que eso se aplica, por supuesto, a la vida en el pasado, al clima en el pasado, a los continentes en el pasado y a la institución libre de enseñanza en el pasado y a la residencia de estudiantes. Su valor depende de la posibilidad de que ese pasado se continúe en el presente. Porque si no, es algo cancelado, abolido, y dentro de una cápsula del tiempo, sin conexión con el presente, no deja de ser una curiosidad. Por lo tanto, me interesan sobre todo esas historias que empiezan en el pasado y que llegan hasta nuestros días. Hay una continuidad en todo esto. Hoy voy a hablar de Antonio de Zulueta, que no me dio clase a mí, pero dio clase a algunos profesores que me dieron clase a mí. Y yo de clase a unos alumnos que dan clase a otros alumnos. De manera que Antonio de Zulueta está vivo en la medida en que formó a profesores que me formaron a mí, que formó a otros profesores y así sucesivamente. Y eso es lo que me parece que merece la pena destacarse y eso es lo que creo que da sentido a instituciones como esta o la Real Sociedad, que no pertenecen al pasado, sino que son líneas que se continúan en el presente y que se proyectan hacia el futuro. Esto viene a propósito de la contribución de Ignacio de Zulueta a la ciencia y en relación también con los investigadores que estudiamos en el presente las cosas que a él le preocupaban en el pasado. Alguna vez he dicho que está por hacer, y ha producido cierto escándalo, que está por completarse la historia del evolucionismo en España. Y digo que ha producido cierto escándalo porque efectivamente se ha trabajado en la llegada, en la entrada del evolucionismo en España, pero no se ha hablado o no se ha estudiado a fondo de lo que ocurrió a partir de ese momento, porque el evolucionismo ni empieza ni termina con Darwin. Hay un evolucionismo anterior a Darwin y hay muchísimo evolucionismo posterior a Darwin, pues, del que formamos parte los que estudiamos la biología evolutiva en la actualidad. Darwin, en realidad, lo que propuso en su libro El origen de las especies es una teoría, un mecanismo para explicar la evolución. Es decir, que Darwin no explica la evolución, sino que su teoría es una teoría de la selección natural. Es como se debería realmente llamar el darwinismo, la teoría de la selección natural. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice Darwin en el título de su libro, que se titula On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Es decir, que él lo que pretende aportar es el mecanismo explicativo de la evolución. La suya es una teoría de la selección natural, es el seleccionismo. Y por lo tanto tenemos que saber distinguir entre la aceptación del hecho, del fenómeno de la evolución, que es sobre lo que más he escrito, si venimos o no venimos del mono, esa cuestión de si la creación divina o la literalidad de la Biblia es aceptable o es un proceso histórico, la aparición de las especies actuales, eso es algo que suscitó, que tuvo su rechazo social y por parte de las autoridades y que se ha estudiado, pero después de eso, y no solo en España, se produce lo que los historiadores anglosajones han calificado como el eclipse del darwinismo, en el que, paradójicamente, el evolucionismo es aceptado universalmente y el darwinismo es prácticamente olvidado y no se tiene en cuenta. O sea que el seleccionismo, que es en realidad lo que Darwin nos propone en su obra, El origen de las especies, es una teoría, como digo, de la adaptación por medio del seleccionismo, pasa a ocupar un lugar secundario y hay una serie de alternativas al darwinismo en el campo del evolucionismo. Solo que digo que falta por estudiar, porque después de Darwin y durante 3/4 de siglo, prácticamente a Darwin se le cita como el autor de la teoría de la evolución, cosa que no era, y nunca se cita lo que él propuso, o no se tiene en cuenta, que era el seleccionismo, la selección natural. Como teorías alternativas que en otros países se han estudiado, pues se cuentan el neolamarquismo, por ejemplo, en el panorama de la paleontología, en mis ilustres predecesores, la ortogénesis, que es una alternativa, la evolución direccional, que tiene mucho éxito en el mundo de la paleontología y que es antiseleccionista, o, por ejemplo, el saltacionismo, que Antonio de Zulueta conocía muy bien.
Todas estas teorías rivalizan durante 3/4 de siglo, teniendo, por cierto, la prioridad en los círculos académicos y científicos las alternativas al darwinismo, es decir, que Darwin es consagrado como el gran profeta de la teoría de la evolución, pero su propuesta, el mecanismo que él propone, su teoría, es arrinconada, y eso no se dice o no se conoce generalmente. Y luego, posteriormente, en los años centrales del siglo pasado, llega el neodarwinismo o la síntesis moderna que reivindica el seleccionismo. Es decir, que 3/4 de siglo después de que Darwin propusiera el seleccionismo como su aportación, de lo que Darwin estaba orgulloso, si a alguien le hubieran preguntado cuál es su aportación a la ciencia, hubiera contestado: mi aportación es la teoría de la selección natural. Pues 3/4 de siglo después, finalmente, el seleccionismo es reivindicado por la genética de poblaciones, que venía de antes, en una síntesis con la biogeografía, con la ecología, con la paleontología, es decir, con todas aquellas disciplinas en las que el seleccionismo hasta ese momento había sido arrinconado. Y esa teoría unificada, que se conoce como neodarwinismo, triunfa y también llega a España o no llega, y eso es lo que tenemos que averiguar. Cómo estas ideas, estos debates que se están produciendo en nuestros países están influyendo en nuestros científicos. ¿Qué opinan nuestros científicos, por ejemplo, de la teoría saltacionista, la teoría de la mutación, de los monstruos con esperanza? ¿Qué opinan nuestros científicos, como Ignacio Bolívar, de, pues no lo sé, por ejemplo, del neolamarquismo? ¿O qué opinan nuestros paleontólogos de su momento, nuestros Hernán Pacheco y otros, acerca de la teoría de la ortogénesis o de la evolución lineal? Todo eso está por estudiar. También está por estudiar a fondo, quiere decir, cómo llega y cuándo llega el neodarwinismo a nuestro país y cómo entra aquí y qué debates se suscitan. Y eso está por hacer y yo estaba allí. Es decir, que los de mi generación estábamos allí. De manera que este es el momento de recoger esos testimonios antes de que desaparezcamos. Cuando eso sucedió, nosotros estábamos aquí. Nosotros y gente, digamos, nuestros profesores, no tanto mi generación. Pero es que después del neodarwinismo, porque el evolucionismo no empieza con Darwin, ni termina con Darwin, pero tampoco termina con el neodarwinismo. Después del neodarwinismo hay nuevos debates en el campo del evolucionismo. Esos debates son, por ejemplo, el equilibrio puntuado. Voy a hacer una serie de palabras que suenan por ahí: el equilibrio puntuado, el gen egoísta, la selección de grupo. Podríamos hablar de la sociobiología, de la psicología evolucionista. Podríamos hablar también, pues, por ejemplo, de la entrada de la cladística en España, que es una nueva corriente que lo transformó todo, que lo cambió todo. La llegada de la cladística es la gran revolución conceptual en la biología moderna. Y eso, su llegada se produce en nuestro país en los años 80. Y probablemente el primero que escribe sobre ella es Borja Sanchís, que es un investigador aquí en el Museo de Ciencias Naturales. Quiero decir que la entrada del cladismo, que es la revolución biológica más importante que ha ocurrido en las últimas décadas, porque cambia toda nuestra visión, no solo de la sistemática biológica, sino nuestra manera de ver la evolución, esa también requiere un estudio a fondo, cómo ha llegado a imponerse en nuestro país. Está estudiado en otros países. Y en el nuestro muchos de esos protagonistas están todavía con nosotros. Pero debates acerca, por ejemplo, del determinismo genético en la conducta humana, son debates de nuestro tiempo. Se han producido hace pocos años y continúan todavía. O sea que lo que quiero decir con todo esto es que hay un amplio campo para la investigación acerca del evolucionismo, una vez que hemos entendido que darwinismo y evolucionismo no son la misma cosa, que el darwinismo es la teoría de la selección natural, que ha tenido sus controversias, sus detractores, y que tampoco ha terminado los debates. Es decir, la biología evolutiva no ha terminado de trabajar cuando se impone el neodarwinismo, porque a su vez es sometida a críticas, debates, y son los debates de las décadas pasadas, y sus protagonistas, pues muchos de ellos, todavía están en activo. ¿Qué tiene que ver Antonio de Zulueta con eso? Pues tiene que ver muchísimo, porque Antonio de Zulueta estaba ahí, precisamente, en los años del eclipse del darwinismo,
y en los años del triunfo del neodarwinismo. Fue protagonista y fue espectador, las dos cosas. Antonio de Zulueta estuvo en Estados Unidos, es un genético que estuvo en Estados Unidos, un genético que tenía su laboratorio en el parking, donde ahora está el parking. O sea, que cuando vayáis hacia la salida, pasaréis por delante de su antiguo laboratorio, aquí en la residencia. Antonio de Zulueta estuvo en Estados Unidos y aprendió de Goldsmith, que es el padre de la idea del saltacionismo, no es el padre, porque el padre es otro, de Bries, anterior, pero Goldsmith tiene mucha influencia porque retoma este argumento y crea ese concepto de los monstruos con esperanza, que luego influye en autores mucho más modernos, como por ejemplo Gould, Stephen Jay Gould. Hay una continuidad, se puede trazar una continuidad entre este paleontólogo y los monstruos con esperanza de Goldsmith, a su vez con de Bries. Todo está conectado en el tiempo. Y esos hilos, esas líneas de tiempo que vienen del pasado, que vienen desde Darwin, continúan hasta nuestros días. Y los debates siguen. Y eso es lo que tenemos que documentar y tenemos que entender y tenemos que conocer. Porque algunos debates actuales han tenido un gran impacto mediático, como por ejemplo los que se refieren al determinismo genético, que tuvo una enorme contestación en Estados Unidos y que no pasó desapercibido aquí. El debate, por ejemplo, entre Edward Wilson, el autor del libro Sociobiología, y los científicos que formaban parte de ese movimiento en Harvard, sus compañeros de Harvard, que se llamaban, tenían una asociación que se llamaba Ciencia para el Pueblo, entre los que estaban Gould, entre los que estaba Lewontin, y había una serie de científicos más, debatieron y combatieron las ideas de Wilson en los años 80, y hubo enormes debates y polémicas. Y finalmente estos detractores de la sociobiología publicaron un libro que se llama No están los genes. Y eso tiene que ver también con el nacimiento de la psicología evolucionista y los debates acerca de en qué medida nuestro comportamiento está determinado por los genes. Y eso ha ocurrido en el curso de nuestras vidas. Estos debates de Harvard de los 80 los seguíamos aquí. Aquí estábamos informados. En tiempos anteriores, en la época de Zulueta, también ocurría eso. Bien, Zulueta, como digo, viaja a Estados Unidos, se entera de todo, y no solo eso, sino que traduce 2 obras sobre el evolucionismo, 2 obras muy importantes. Una obra es de Morgan, que es el padre de la genética de poblaciones. Es una de las corrientes que confluyen en el neodarwinismo. Aquí tenéis el libro de Thomas Morgan, Evolución y Mendelismo. Este es un libro que está traducido aquí lo pone, traducido por Antonio de Zulueta, y en este libro se recoge, aquí está recogido el nacimiento, los primeros pasos de la genética de poblaciones, directamente. El morganismo. En la historia de la genética evolutiva podríamos hablar de mendelismo y de morganismo. Este Morgan es el padre de la genética moderna, de la genética de poblaciones, trabajaba con drosófilos, con las moscas del vinagre, y este es un clásico al que leía y traducía Antonio de Zulueta. Pero también tradujo este otro libro, muy importante, que se llama La teoría de la evolución y las pruebas en las que se funda, en el que discute argumentos en todos esos campos que confluyen en la biología evolutiva, incluyendo una parte muy importante de paleontología. Aquí hay un componente de paleontología en este libro, porque la paleontología es uno de los argumentos que utilizan los evolucionistas para defender el hecho de la evolución, y este libro que yo tengo aquí, casualmente, está dedicado por Antonio de Zulueta. Estas son sus letras, y está dedicado a mi estimada colega Amelia del Río. Amelia del Río es una maravillosa poetisa y filóloga puertorriqueña, importantísima en la historia de las letras españolas, casada con Ángel del Río, no era su apellido que estuvo en España antes y después de la guerra, y que en Puerto Rico, por supuesto, es la máxima figura de las letras de la historia, y también en Estados Unidos. Una figura trascendental en el siglo pasado, en lo que se refiere a la filología, la poesía, gran poeta, y la literatura. Y dice: a mi estimada colega Amelia del Río, en recuerdo
del Laboratorio de Biología del Museo. Antonio de Zulueta, 5 de abril de 1954, el año en que nací yo, por cierto, para reforzar más esa idea de que hay una continuidad entre Antonio de Zulueta y cualquiera de nosotros en el tiempo. Bien, en estos libros Zulueta traduce y pone notas a pie de página en las que se pueden traslucir algunas de sus ideas y de la atención que está poniendo en los debates que están produciendo. Hay debates, pero los debates no son entre evolucionistas y no evolucionistas, es lo que quiero yo dejar claro, todos son evolucionistas. El evolucionismo está admitido universalmente en el siglo XIX, eso ya no se discute, no hay ningún científico no evolucionista, no quedan creacionistas, todos son evolucionistas, pero de diferentes estirpes. Y lo que se está produciendo aquí es un debate en torno a los diferentes mecanismos que producen la evolución, uno de los cuales, y solo uno, es el darwinismo, y precisamente el que tiene menos consideración en esos años, y Zulueta está metido en todo ese ajo, y por eso Zulueta es importante para la historia de la ciencia. Darwin prestó mucha atención a un tipo, a una metáfora que a él le parecía muy relevante y que le puso como nombre la selección inconsciente, y que yo creo que no ha sido suficientemente valorada. El libro El origen de las especies básicamente es una gran metáfora en la que, bueno, es un libro que se defiende el seleccionismo, la selección natural, y como su mismo nombre indica, la selección natural sería la selección que de una forma espontánea se produce en la naturaleza al modo en el que los criadores, los granjeros, los agricultores y ganaderos seleccionan los animales domésticos para producir las razas y las variedades de plantas para producir las variedades de plantas. Bien, la selección natural no sería otra cosa más que eso mismo, pero a lo largo de mucho más tiempo y en la naturaleza y sin propósito. De forma que toda la obra de Darwin es una comparación, la idea fundamental, la gran idea de Darwin es comparar la selección artificial, la que llevan a cabo, como digo, los criadores con la selección natural. Pero Darwin desde el primer momento se da cuenta de que esto tiene un problema, esta metáfora, y es que la selección artificial tiene un propósito y la selección natural no tiene propósito, por definición, porque en la naturaleza no hay propósitos, porque es el dogma, el principio fundacional de la ciencia moderna. No hay propósitos, no hay fines en la naturaleza, solo hay leyes. De manera que Darwin está preocupado por esta comparación que él mismo ha establecido, que ha dado nombre a su aportación, a su teoría, la selección natural, porque comprende inmediatamente que aquí hay algo que no se ha explicado para que la comparación sea válida. ¿Cómo se puede comparar la selección natural con la que llevan a cabo los criadores que tienen propósito y fines? Y entonces se encuentra que hay una solución, hay una salida para este laberinto. Está dentro de un laberinto y no sabe dónde encontrar la salida. Él está convencido de que las razas de perros, por ejemplo, son algo equivalente o similar o paralelo a las especies de cánidos y que con el tiempo, piensa él, las diferentes razas de perros o de caballos podrían convertirse en diferentes especies y que algo parecido a lo que ha hecho el hombre con las plantas y con los animales ha debido de hacer la naturaleza. Y eso es todo. Esa es toda la idea de Darwin. Nada más que eso. O nada menos que eso. Pero no consigue encontrar la salida del laberinto porque la selección que hacen los seres humanos pues tiene el propósito de obtener animales con interés económico que proporcionen leche, que corran, que defiendan o que lleven cargas o que produzcan lana o lo que sea. Y se selecciona con un propósito a la vista. Y entonces Darwin encuentra la solución a ese problema un día, y esa solución es lo que él llama la selección inconsciente. Dice Darwin, sí, ahora, en la época moderna, en el siglo XIX, en la época en la que él vive, efectivamente, los criadores tienen un propósito en la cabeza, pero antes no era así. Antes, la gente, nuestros antepasados, en algunos pueblos de la tierra, la gente no
selecciona con un propósito. No hay ferias de ganado, no hay mercados, no hay concursos de animales. La gente no selecciona con un propósito determinado. Simplemente, de manera inconsciente, van quedándose con los animales más productivos o con las plantas que dan más fruto y, sin darse cuenta, van mejorando las producciones. De forma que eso es lo que ha debido de suceder con el pasado. En el pasado, con la naturaleza, con un mecanismo parecido sin propósito. Así que la selección inconsciente le parece a Darwin que es la solución al problema de la comparación entre la selección artificial y la selección natural. Y entonces Darwin escribe lo siguiente, en El origen de las especies. Dice así, y va a aparecer Zulueta a continuación. Dice: he sabido, dice Darwin, que el pointer inglés ha cambiado mucho en el último siglo. Y en este caso el cambio se ha efectuado, según se cree, mediante cruzamiento con el foxhound. Pero lo que nos interesa es que el cambio se ha efectuado inconscientemente y gradualmente. Y sin embargo, es tan positivo, aunque se haya hecho sin querer, inconscientemente, que el antiguo pointer español vino seguramente, de España, Mr. Burrow, según me ha informado, no ha visto ningún perro indígena en España semejante a nuestro pointer. Es decir, en tan poco tiempo, los ingleses, sin proponérselo, han cambiado esta raza que no se encuentra en España ninguno que se parezca a lo suyo. El cambio ha sido completo, absoluto. Y entonces Antonio de Zulueta pone una nota en este párrafo y dice: mi amigo don Ángel Cabrera, especialista en la materia, ha tenido la bondad de indicarme que el pointer español de que habla Darwin es nuestro antiguo perro de punta, que puede verse a los pies, lo puedes ver en el móvil, del príncipe Baltasar Carlos en uno de los cuadros de Velázquez existentes en el Museo del Prado. El perro de presa, el perro de punta, ya no se conserva exactamente con todos los caracteres que entonces tenía, considerándose como su representante actual más parecido en nuestro país el baraco español o navarro. Es decir, que Zulueta sigue dando vueltas al argumento y le pregunta a Cabrera qué pasa con este perro. Y efectivamente lo que descubre es que el perro ha cambiado mucho en Inglaterra y refuerza el argumento de Darwin. Pero, ¿quién es ese Mr. Burrow del que habla Darwin? El que le informa de que en España ya no se puede encontrar ningún perro como el pointer inglés. Este Mr. Burrow es don Jorgito el inglés. Es un inglés que vino a España a vender Biblias y con el que Darwin tuvo mucha relación. Yo he recogido en una publicación la correspondencia entre Darwin y Burrow, o Darwin y Hooker, un botánico que hacía de intermedio con Burrow, porque Darwin preguntó, cuando dice Darwin el origen de las especies, que Mr. Burrow le ha dicho que no se encuentra nada parecido al pointer inglés en España, es porque ha escrito a Burrow, y esas cartas se conservan, algunas de ellas, otras se han perdido, y hay una suculentísima relación epistolar entre Burrow y Darwin a propósito de esto. Burrow es todo un personaje que escribió un libro que se llama La Biblia en España, Bible in Spain. Ese libro fue traducido por Azaña antes de la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil estuvo durante muchos años descatalogado, no se reimprimió, hasta que finalmente fue reimpresa. Quería traer, por lo tanto, a Zulueta a propósito, no solamente por haber traducido la sexta edición, concretamente,
del origen de las especies de Darwin, sino por haberla traducido críticamente. Es decir, no es un mero traductor, sino que es una persona que está en su tiempo, inserto, informado de las corrientes científicas que están en pugna en esa época, que conoce a Morgan, que conoce a Goldsmith, que conoce a todos, y que cuando traduce está pensando en términos científicos, no solamente en términos literarios, como traductor. Y para terminar, y con una nota simpática, si soy capaz de leerlo, con esta letra tan pequeña, pero me voy a acercar a alguna lámpara. No ponéis aquí mucha luz para los que vemos mal de cerca, porque voy a pedir un voluntario. ¿Quién lee bien de cerca? Con gafas. ¿Tú qué tal lees? ¿Con entonación? ¿Con entonación? Con lo que haga falta. Pues muy bien. Resulta que hay una alusión, que yo sepa nadie lo ha mencionado, a don Jorgito el inglés, a George Borrow, en la Corte de los Milagros de Valle Inclán, en los siguientes términos. Hace el favor de leer hasta aquí, hasta la pérfida Albión. Empieza desde aquí hasta la pérfida Albión. ¿A que no se ve? No, sí se ve. Los miopes vemos bien. Entona. A los costados de un vagón de tercera... ¿Te puedes quitar la mascarilla? Ánimo, que estás aquí donde estaba el piano de Lorca, haz el favor de dramatizar. Aquí se ha representado teatro. Es que no conozco el contexto, pero bueno. A los costados de un vagón de tercera, por sendas ventanillas, asomaba, fusiles y tricornios, la benemérita pareja. Como un gato, se descolgaba la sombra adolescente de un pícaro y luego corría a campo traviesa. Jadeaba el tren. Ahora, por el mismo costado del vagón, asomaban parejos los cañones de 2 fusiles. Apuntaban. Sonaron alternos disparos y el pícaro que corría echó los pies por alto con brusca zapateta. Murmuró un inglés, vendedor de evangelios. Con acento inglés. Con acento inglés. ¿Lo han morido, señores guardias? Vaya usted a saber, algo lleva. En Inglaterra, la vida de un semejante, atajó el más antiguo de los 2 civiles. Estamos en España, no debe usted olvidarlo. Intervino un clérigo que viajaba con el ama. Así agradece nuestra hospitalidad a esta gente. Y el otro guardia, será bueno que enseñe usted los documentos. Eso es, venga, que estoy viniendo arriba. Arriba. El inglés sacó la cartera y enseñó el pasaporte. El guardia intentó leerlo a la luz aceitosa del farol. Advirtióle el compañero. Déjalo, Orbaneja. Ya luego veremos si las señas que ahí se especifican son concordantes. Que se me antoja que no van a serlo. El guardia Orbaneja dobló el pasaporte y se lo puso en el pecho bajo el correaje. Protestó el inglés de los evangelios. El documento ser de mí y no poder retener ustedes. Mi ser súbdito inglés. Saltó el cura. El ser súbdito inglés no autoriza a difamar y calumniar un país. Pobre España, abierta a todos sin mirar las víboras que acoges en tu seno. Replicó el inglés con grotesca articulación del oro. En Inglaterra tampoco ser así los pastores de almas. Se levantó el clérigo. En Inglaterra son amancebados. El inglés le miró flemático. En Inglaterra ser maritos y no pasar como en España. Maritos. 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 Bueno, maritos. El ama, avispándose, sosegaba al clérigo que se sentó vociferando. El primer amancebado, Martín Lutero. La chusma del vagón se regocijaba con pullas. En los vagones de tercera, la chusma suele ser más liberal que Riego. El súbdito inglés, desdeñoso, tornaba a su tema tendido a la bartola entre el caneco gibraltarino y la rima de evangelios. En Inglaterra saltó el tonsulado abriendo de nuevo el cisma. La pérfida Albión. Muy bien, una pausa. Eso es todo, recojo mis libros y me voy para allá.
Pues va a intervenir a continuación José García Velasco. Difícil es hablar después de Valle Inclán. También leído. Bueno, yo creo que no hablo yo, sino que en nombre de Alicia Gómez Navarro, directora de esta casa, pero también está aquí el presidente de la Sociedad de Historia Natural, el director del Museo de Ciencias Naturales. Todas estas instituciones hoy, con este sencillo acto, están incorporándose a una línea de trabajo que tanto la sociedad como el museo van a continuar, de conmemoración. Una conmemoración que, como ha dicho antes Arzuaga, tiene el sentido de dialogar con el pasado, con un pasado del que por una parte nos sentimos orgullosos y por otra los continuadores, siendo consciente, en el caso del museo, no en el caso de las otras sociedades, que también ha habido discontinuidades, que no es el mismo museo el de los años 40 que el de los años 30, que el de los años actuales, afortunadamente, ¿no? Me refiero que la sociedad, la política, en fin, una serie de cosas, es decir, que parte del Museo de Ciencias Naturales, del que ahora somos herederos, pues en los años 40 pues tuvo que irse. Yo creo que una de las imágenes de más dignidad y más emocionantes es la de un Bolívar anciano en el barco, no sé si fue el Sinaya, pero bueno, en el barco que fuera, en una travesía larga y dura, porque no quiso quedarse, porque Bolívar tampoco había sido un rojo peligroso ni nada por el estilo, pero no quiso quedarse y se fue en el barco, en un barco. Y allí, en México, pues realmente esa actividad que venía del museo, que venía de la sociedad, produjo muchos frutos. Un nieto de Bolívar ha sido príncipe de Asturias, de la ciencia, que trabaja, no en México, trabaja en un centro de cerca de México, del DF, no sé exactamente ahora dónde, pero es una eminencia en México. Y la familia Bolívar, pues Cándido, el hijo de Bolívar, pues impulsó un proyecto intelectual tan ambicioso como es la revista Ciencia, sobre la que han estudiado algunos de los aquí en la mesa, que en su día reeditamos y que es un pozo de sorpresas todavía. Nosotros, precisamente de Bolívar, hemos tuneado una frase a la que se ha referido Gomis y ha leído. Bolívar habla de una verdadera simbiosis y nosotros hemos preferido la más publicitaria de Feliz, pero esa cosa apasionante que es la simbiosis, o sea, ese hecho de la naturaleza que en este momento está tan de moda en los estudios, por ejemplo, de economía de medio ambiente y en las investigaciones, o sea, que realmente ver cómo las estrategias de los árboles en relación con esos seres tan sabios como son las setas, estamos en su época, en su plena época en este momento, pues ese fenómeno que es la simbiosis en el cual nadie sale perdiendo, no es como en otros fenómenos de la naturaleza en la que siempre es alguien devorado por otro, por ejemplo en el amor, siempre es alguien devorado por otro, pero en la simbiosis no, en la simbiosis es un feliz intercambio, ¿no? Bueno, pues esa simbiosis es la que se ha producido entre estas instituciones durante bastante tiempo y la Institución Libre de Enseñanza en concreto, que es la que me toca representar, pues realmente estuvo ahí fertilizando eso. Es decir, la institución se crea en 1876 y Julio Caro Baroja, no sé si ustedes han leído ese artículo, se lo recomiendo mucho, es un artículo conmemorativo del centenario del centenario de la institución. En Miguel Ángel VIII yo tuve, por ejemplo, la suerte de estar allí oyéndole en ese estilo que tenía tan peculiar Julio Caro. Pues el artículo se titula El miedo al mono. Por eso Monse ha traído esa imagen.
Entonces, realmente el origen de la institución tiene que ver con ese miedo al mono, porque como ustedes saben, algunos profesores que enseñaban el evolucionismo, no solo en la universidad, también en los institutos. Por ejemplo, el señor Varela de la Iglesia en el Instituto de Pontevedra, otros en Santiago de Compostela, en Madrid, en otros sitios, fueron expedientados por no suscribir una circular que obligaba a seguir los preceptos de la Iglesia Católica y hacer la adhesión al trono. Y bueno, y como fruto de eso se produjeron sucesivas. Una primera antes de la caída de Isabel II y otra después, con la llegada ya de Alfonso XII, pues sucesivas expedientes o sus sucesivas purgas en la universidad, y en defensa de esa libertad de cátedra nace la institución en 1876. Y en una simpática litografía que publica el boletín de la institución bastante al principio de su publicación, pues ahí figura entre los profesores extraordinarios de la institución al señor Darwin, es una de las imágenes. Y de hecho, pues siempre en la institución se recogen textos en relación con el evolucionismo. Desde luego, muchos de los aquí mencionados fueron profesores de la institución, y sí que hubo estrategias de la institución en relación con los centros, por ejemplo, con el museo. Realmente el museo, la institución, lo que fomenta sobre todo es la creación de centros nuevos en torno a lo que va a ser luego la Junta para Ampliación de Estudios, pero sí que la institución se preocupa desde el principio por una nueva orientación del museo, y ahí es clave, es una figura clave en la relación con la institución es Bolívar, que entra, como ya han dicho, en el 75, y después un profesor de geología de la institución, Francisco Quiroga, que entra en el 79, y en el 93, un año antes de morirse, por una gestión directa de Giner con Segismundo Muret en el gobierno liberal, pues es nombrado secretario del museo. Entonces ahí esa cuña que hacen Bolívar y Quiroga, figura interesantísima, que se muere el año siguiente, pero que tiene esa aventura maravillosa del Sáhara, en fin. Bueno, todo ese mundo. Hay una particularidad ahí que es mucho más allá de la anécdota del darwinismo, y es la vinculación de la institución con la naturaleza. La naturaleza es un tema central en la institución, y hay muchísimas... es decir, que en el año 79, el mismo año en que Giner publica en la Ilustración Ibérica, creo recordar, un artículo clave que se llama Paisaje, pues hay un informe a la Junta General de Accionistas en la que se cuenta lo que hacen los alumnos de la institución, y buena parte de lo que hacen es naturaleza. Es que los alumnos están fuera en el campo, herborizando, recogiendo plantas, recogiendo tal, eso es lo que cuentan, ¿no? Y la institución, pues se ha citado aquí más de pasada a Hernández Pacheco, creo que ha sido Juan Luis el que ha citado, pues Hernández Pacheco, que digamos es el ala derecha, lo más conservador, el que se queda con el franquismo y tal, pero tiene una iniciativa clave en todo el desarrollo del naturalismo, que es la creación de los parques nacionales. Y de lo que entonces se llaman parques naturales, no sé si se llaman parques nacionales. Nacionales. Sí. Pues Hernández Pacheco es otra figura clave, pero también esas figuras que se entrelazan, Zulueta. Nosotros, Alicia Gómez Navarro y yo, estuvimos en Salamanca visitando a Fernando Galán, que tenía su archivo junto con el de Zulueta, pidiéndole intentando recuperarlo, y quien nos acompañaba era otro personaje increíble que vivió en esta casa, que era hermano de Julián, que era Luis de Zulueta, y que bueno, pues que se preocupó mucho de qué pasaba con el archivo de su tío. Archivo que en este momento está en esta casa, pero con el que también hay un acuerdo reciente con el museo para que participe en una serie de proyectos inmediatos. Yo qué sé, Vicente Sosa ha salido en las relaciones, otro de la institución, profesor de Instituto Escuela, y que ha llegado a dar clase a la directora adjunta de la residencia en el Colegio Estudio, después de la guerra. Es decir, y por terminar con alguien que nos está presidiendo, pues el propio Santos Casado, becario de la residencia, como uno de sus primeros cometidos, cuando hacía su tesis, pues parte de lo que ha contado es todo lo que nos está ocupando hoy y nos está divirtiendo. Todos los de la mesa les hemos sacado la sangre
desde hace muchísimos años. Como dice muy bien Santos, han sido más que presidentes becarios, o antes que presidentes becarios, y han sido sobre todo trabajadores incansables acerca de todas estas historias. Y lo que necesitamos en este momento es que los naturalistas tengan una influencia cada vez mayor en la sociedad por la cuenta que nos tiene. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. ¿Y qué quieren que les diga? El abanico de temas que han sido puestos sobre la mesa es tan amplio que no sé si han quedado ustedes agotados o al revés han suscitado muchas cosas más. El nexo común, ya les lo prometí al principio, al hablar de relaciones, de vínculos, algunos claros y formales, otros más subterráneos o tácitos, pues ha sido el de las relaciones, el de las continuidades a través de las discontinuidades, la alusión a la simbiosis que ha formulado Alberto Gomis y que ha recogido ahora Pepe García Velasco, los intercambios entre profesores y alumnos a los que ha hecho alusión Juan Luis Arzuaga, más esos otros puentes de conocimiento y de relación que son las traducciones y toda esa cadena de vínculos inesperados que hemos encontrado en esa traducción del origen de las especies que nos ha llevado de Arzuaga a Darwin, de Darwin a Burrow, de Burrow a Zulueta, de Zulueta a Ángel Cabrera, de Ángel Cabrera a Velázquez, pasando por Valle Inclán. Bueno, supongo que hay muchos posibles puntos de fuga para en todo este abanico de relaciones, de nexos, de vínculos, pues que alguno de ustedes pues, nos formule alguna pregunta, bien para Alberto, bien para Juan Luis, así que tienen ustedes la palabra durante unos minutos finales que vamos a dedicar al coloquio, cuando quieran. Decid, por favor, para quién es la pregunta, para que uno de los dos os conteste. Sí, bueno, que Darwin fue un paso de gigante en la ciencia es indudable, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿el llamado darwinismo social fue una consecuencia lógica, una exacerbación del pensamiento de Darwin? ¿Cómo se ve el darwinismo social llamado? Bueno, el darwinismo, ahora que lo mencionas, casi el darwinismo social es la forma de evolucionismo, aunque errónea, más fiel a Darwin, porque se basa en eso, en la idea de la supervivencia de los mejores, que incorpora, trayéndolo de Spencer Darwin, en ediciones posteriores, ¿no? Y sí, la idea de que, bueno, el progreso de las naciones o los individuos mejor dotados, etcétera, son los que sobreviven y que eso es bueno porque perfecciona, en fin, a la especie. Es un argumento que es una distorsión. Darwin nunca habló de eso, ni le interesaba, pero es una distorsión del pensamiento seleccionista, vamos a decirlo así, muy extendido, pero no solamente muy extendido en ideologías de tipo supremacista o colonialista, sino también socialistas. Por ejemplo, Jack London era muy seleccionista desde el socialismo. O sea que hay un uso de esa idea de la competencia para producir progreso, vamos a decirlo así, que, bueno, pues que sí que se ha utilizado. De todas formas, es muy curioso, pero Darwin tiene una relación muy estrecha con la economía, por supuesto, porque él dice que fue leyendo a Malthus como se le ocurrió la idea de la evolución, pero algunos autores, y yo me cuento entre ellos modestamente, porque en Malthus está la idea de la limitación de los recursos y de lo inevitable de la competencia por el crecimiento de las poblaciones, ese es el mecanismo de la selección natural,
Se produce porque los recursos son limitados y las poblaciones aumentan geométricamente, entonces llega un momento en el que se establece una competencia. Pero se ha señalado, y yo creo que con razón, que hay una influencia tan grande de Adam Smith. La idea de que Adam Smith es el economista y sociólogo que sostiene eso de que el mercado produce el bienestar de las naciones. Es decir, que si se deja a las fuerzas naturales del mercado actuar sin cortapisas, pues el resultado será algo así como el bienestar y el progreso general. Entonces, lo que hay en Darwin de progresionismo, de pensar que la evolución conduce hacia el progreso o hacia especies cada vez mejores en algún sentido, eso está en deuda con Adam Smith, seguramente al que no cita nunca, por cierto, Darwin y sus escritos. Sin embargo, se parece un poco, ¿no? Porque la idea esa de que es no el mercado, sino el ecosistema, en fin, la naturaleza, la que produce el éxito de las especies y su mejora y su adaptación de una forma invisible. Adam Smith hablaba de la mano invisible del mercado. Pues Darwin ve algo así como la mano invisible de la selección natural a la hora de producir la adaptación. O sea, en resumidas cuentas, contestando a la pregunta, el seleccionismo ha sido utilizado como un argumento a favor de muchas ideologías odiosas, como por ejemplo pues el colonialismo, las que he dicho antes, el machismo, el supremacismo y todas esas, que no pueden estar más ajenas no solamente a la idea científica de Darwin, sino a su ideología personal. Darwin, por ejemplo, era antiesclavista militante, y no solamente era militante antiesclavista, sino que beligerante y activo en esa causa, ¿no? Así que, bueno, esto es una cosa sacada de quicio. Pero yo no había caído en la cuenta de que mientras en los laboratorios de ciencias naturales, los laboratorios de biología, prácticamente nadie hablaba de la selección natural, prácticamente nadie, sin embargo, sí, en la política y hasta en la literatura sí que se recurría a ella. ¿Es necesario que me levante? Bueno, lo prefiero en realidad, ¿puedo? Sí, mi pregunta es para el señor Arzuaga. Ha dicho usted que en tiempos de Zulueta llegaban los debates que tenían lugar en las universidades americanas, tenían su eco en España. Y mi pregunta, lo que me suscita curiosidad es saber de qué forma llegaba la información sobre esos temas que se discutían hasta aquí. Es que tenemos una idea sumamente equivocada de la España de la época. Y me explico. Estos libros que he mencionado están traducidos al año siguiente de publicarse en inglés. Pero no solamente eso, hay un libro muy famoso sobre la evolución, no, un libro de biología, no de evolución, que se llama, es un libro introductorio, es un libro de bachillerato, publicado por Julian Huxley y por dos biólogos muy importantes, Huxley y otro que se llama Haldane, muy importantes en la historia de la biología, que publicaron un texto para bachillerato de biología, y ese libro está traducido, está vertido al español a los 2 años. No solamente eso, las teorías de Wegener sobre la deriva continental me parece que se publicaron en menos de 2 años, del alemán. Quiere decir que tenemos la idea de que aquí no llegaba nada, pero estos libros que acabo de mencionar, el de Morgan, del otro, están traducidos inmediatamente. Es más, esos libros se traducían en menos tiempo que la mayor parte de los ensayos científicos que se traducen hoy en día. O sea, podríamos hacer el experimento de coger cualquier ensayo científico de los que, pues, no sé, otras mentes, por poner un ejemplo, un libro sobre la mente de los pulpos y demás, que es un bestseller. Ese libro, a lo mejor, ahora estoy leyendo un libro que se ha publicado en castellano con 20 años de retraso con respecto al inglés. Y estos libros a los que me refiero, de los años 20, el de Huxley con Haldane y los 2 de Zulueta, están publicados en menos de 5 años, 2-3 años. O sea que claro que se traducían inmediatamente al español, se vertían en español. O sea que, quiero decir, como tenemos esa idea de que España era un erial, pues entonces no se entiende nada. No entendemos a Zulueta, no entendemos... Zulueta, por ejemplo,
hizo un descubrimiento sensacional aquí mismo en estos jardines, que es el de que el cromosoma Y, en una especie de insecto, era portador de genes dominantes, que se decía. Es decir, que tenía genes que se expresaban. Bien, ese es un gran descubrimiento de la genética, uno de los grandes descubrimientos de la genética. No es una cosa baladí, es una cosa muy importante. Bueno, es que Zulueta estaba enterado de lo que pasaba por todo el mundo, pero como... Y todos los españoles, todos los científicos que han salido aquí mencionados, claro que se enteraban de todo, leían francés, alemán, inglés, estaban al orden del día en todo. No hablo ya de los de la mítica República, hablo de los años 20. O sea que esa idea de que aquí nadie se enteraba de nada es falsa, hay que desterrarla. O sea, para entender la historia de la ciencia en España, lo primero que hay que comprender es que en España había científicos estándar, normales, que viajaban, que se relacionaban con sus colegas, que asistían a los congresos. No hemos hablado aquí de paleontología, pero tenemos a Royo y Gómez, del que se ha hablado muchas veces en esta casa, que era un científico internacional. Todos estos que mencioné eran científicos internacionales, como podemos serlo nosotros. Y en el panorama internacional, en un nivel seguramente superior al nuestro, al de la generación actual. En menor cantidad, con un número menor, pero con una gran proyección. Y asistían a los congresos y los organizaban. Es más gordo todavía. En el 1926 se organiza en España el Congreso Internacional de Geología. Viene gente de todo el mundo, de todo el mundo. Es un acontecimiento mundial. Lo preside el rey, es lo máximo. Y eso está organizado aquí. Es decir, para entender todo esto, la historia de la ciencia, hay que desterrar la idea de que aquí estábamos en la prehistoria. Teníamos, por supuesto, una universidad, teníamos muchas universidades muy buenas. Teníamos la de Valencia, teníamos la de Barcelona, la Central, teníamos la de Madrid, la de Granada, había estudios de medicina en Valladolid, en todas partes. O sea que teníamos muchas universidades en España y había científicos que viajaban. Entonces estaban enteradísimos y lo traducían. Aquí hay un tema editorial en el que yo no he profundizado, pero me gustaría saber estos libros qué tiradas tenían, yo no lo sé. Pero, por ejemplo, la traducción que he traído aquí, la del libro de Morgan, sin Morgan no se entiende la biología moderna, no se entiende la genética moderna. La genética moderna es Mendel y Morgan. Este libro que está publicado, Evolución y Mendelismo, me parece que es por Calpe, pues no sé qué tirada tendría, pero pues suficiente para que lo leyeran todos los científicos O sea, este libro de este gran autor, que es Morgan, Evolución y Mendelismo, crítica de la teoría de la evolución, es decir, hay debate, hay discusión, hay críticas. Este libro de Morgan, pues lo leerían en España todos los naturalistas del momento, o sea, muchos. ¿De Calpe? Pues no lo sé. Un segundo, perdón. No pretendía con mi pregunta poner en duda que existiera... No, pero no, lo que digo... No, ya, no te preocupes. No, pero es que quiero decir, es que mi pregunta no era esa, sino en un sentido mucho más literal de qué manera llegaba esa información hasta aquí, pero la ha contestado de todos modos. Entiendo que era mediante precisamente los congresos y la presencia de españoles en el extranjero. Igual. Y los científicos formados en aquella época tenían una espléndida formación. O sea, por ejemplo, como he dicho, la teoría de la deriva continental se traduce aquí del alemán casi inmediatamente. Y luego aquí suscita sus controversias, como en Alemania, igual, ¿no? Pero que nuestros científicos tenían, aparte de que leían en otras lenguas directamente, y luego había revistas científicas. La Real Sociedad intercambiaba. O sea, quiero decir, no lo digo por ti, pero hablo en general de la sociedad. Para entender bien lo que pasaba en esos años, tenemos, yo el primero, no es, te lo tomes como una crítica. Yo el primero tenemos que cambiar nuestro chip, porque yo soy el primero que se sorprende de que un libro para explicar ciencias naturales en el bachillerato,
en Inglaterra, se publica 2 años después en España. O sea, ahí había, en el mundo editorial y en el mundo científico, había un movimiento y había una masa crítica suficiente como para que estas cosas ocurrieran. Y había una participación española muy importante en la ciencia internacional. Por eso digo que ellos estaban en esos debates. Y por eso nos interesan. Porque no simplemente recibían la información, sino que hacían su contribución. Me parece que Morgan se va muy mal con Goldsmith, son 2 genéticos de la época. El de Goldsmith es partidario del saltacionismo, el macromutacionismo, los monstruos con esperanza, y Morgan no. Morgan es el de la genética de poblaciones, y no sé dónde lo he leído, pero creo que se atribuye a Morgan la siguiente frase: Zulueta ha estado en el laboratorio de Goldsmith, pero piensa con el cerebro de Zulueta, no con el de Goldsmith. Gracias. No es así exactamente, pero Bueno, parece que la frase es de Goldsmith. Con respecto a Morgan. La frase es de Goldsmith y dice, en donde trabaja en la Universidad de Columbia, todos piensan con el cerebro de Morgan. Y aquí, Zulueta piensa con el suyo. Porque Zulueta estuvo con Morgan o con Goldsmith. Con Morgan, bueno, lo he dicho. Zulueta estuvo con Morgan y con Goldsmith coincidió. Con los dos. Por ejemplo, en el Congreso de Berlín, y con Morgan estuvo pues, En su laboratorio en Columbia. Exacto. ya que, Estuvo en California. ya que Soraya Peña ha tomado la palabra, bueno, tenemos una pregunta ahí, vamos a respetar el orden, pero bueno, tenemos a Rafael Zardoya, el director del museo, tenemos a Soraya Peña, máxima responsable de un proyecto del que no sé si nos quieren contar algo, porque tampoco quiero yo, además de tener a la familia Zulueta aquí entre nosotros, pero perdonad, porque había una pregunta pedida y luego os voy a pedir que, por favor, para cerrar, para acabar, alguno de vosotros, familia Zulueta, o Soraya, o Rafael, o todos, o quien quiera, nos deis algún aperitivo de una información que a mí me ha llegado y que no sé si queréis compartir. Si no procede, me callo y me regañáis. Pero había una pregunta ahí, me parece. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta feliz simbiosis. Es una pregunta rápida. ¿Puede ser esa adaptación inconsciente parecida a la que contaba Zaña, ahora que se cumplen los 200 años, y esos apuntamientos que hacía, que Darwin lo anotaba en su Beagle? ¿Tiene algo que ver realmente con esa teoría de Félix de Azara? No creo. No, Darwin cita muchísimo a Azara porque Azara es el gran... porque llevaba su libro en el zurrón directamente, ¿no? Porque es el gran naturalista que escribe las especies y era una guía para Darwin y lo menciona muchas veces, muchísimas, y lo cita porque lo ha leído y porque le ha introducido en la fauna de Sudamérica. Pero esta de la selección inconsciente en realidad es un capítulo muy pequeño en el origen de las especies, creo que son un par de páginas, pero que tiene epígrafe propio, que dice selección inconsciente. Y luego, por mi cuenta, yo lo que he visto es que Darwin está todo el tiempo intentando explicar, o sea, Darwin lo que intenta explicar es la adaptación, en esencia. Darwin ni siquiera su preocupación es la teoría de la evolución. La preocupación de Darwin es cómo se explican las adaptaciones. ¿Cómo es que los organismos están, lo dice él en su autobiografía? Lo que a mí me ha preocupado es saber por qué o cómo los organismos están tan perfectamente adaptados a sus hábitos de vida. Y entonces, había una explicación previa, que era la teología natural de un teólogo de la generación anterior, que se llama Paley, y entonces lo que Darwin intenta es explicar cómo los organismos pueden adaptarse a sus nichos, que diríamos ahora, de manera espontánea y sin propósito alguno, ¿no? La explicación previa para la adaptación era el lamarquismo. Entonces Darwin propone un mecanismo que permite explicar la adaptación, por supuesto, sin que haya intervención externa, ni propósito, ni fines. Entonces la gran preocupación de Darwin es la adaptación, cómo explicarla, y su solución o su propuesta es el seleccionismo. Pero siempre está diciendo, bueno, ¿cómo voy a convencer a la gente de que
lo que pasa en la naturaleza es igual que lo que ocurre. A él le gustaba mucho la columbofilia, por ejemplo, y se reunía con las sociedades columbófilas, le interesaban mucho las razas de palomas, él mismo las criaba. Y él decía, ¿cómo voy a convencer a los científicos, a mis colegas, de lo que pasa en la naturaleza, lo mismo que pasa con las palomas? Teniendo en cuenta que hay concursos de palomas y que es una selección absolutamente consciente, planificada y orientada y finalista, mientras que en la naturaleza esto no puede existir. Y a mí me parece, en esta interpretación, que cuando él ve la chispa es cuando dice, caray, cuando dice, bueno, ahora las razas se seleccionan con un propósito, con un fin, y está planificado. Pero en el pasado y en algunos pueblos de la Tierra, la gente no tiene ningún propósito, simplemente se queda con los animales que le sirven mejor y con las plantas que le dan más alimento. No están pensando en nada, no planifican, no tienen ningún propósito, no tienen ningún fin, simplemente se quedan con lo que les conviene. Y así, de una forma inconsciente, han llegado a producir las razas domésticas. Y él dice, esta es una metáfora mucho mejor. Bueno, gracias por esta intervención que nos ha servido para introducir un nexo más, porque hoy teníamos 4 efemérides, que no son pocas, pero también en este año 2021 se cumple el 200 aniversario de Félix de Azara, así que gracias a esta intervención lo hemos incorporado y lo hemos conectado. Y además, algunas de las aportaciones de Azara que le interesaron más a Darwin, como fue la aparición de mutaciones en especies domésticas, los toros sin cuernos, los toros mochos, que se perpetuaban a través de las generaciones porque a los criadores, a los ganaderos les interesaba, pues tienen mucho que ver con la idea que más le ha interesado hoy a Juan Luis Arzuaga y fue aprovechada por Darwin en ese preciso sentido. Así que un nexo más. Cuando yo conocí a Juan Luis Arzuaga hace muchos años, no tenía referencias previas, hace muchos años, de hecho no sé ni por qué algo organizaríamos, no sé, e intercambiamos los correos electrónicos y yo sentí una instantánea simpatía hacia él, aún no le conocía. Me di cuenta enseguida de que era un científico que tenía sensibilidad histórica, hoy ha sido absolutamente evidente, porque el correo electrónico de Arzuaga no empezaba a Arzuaga, el correo electrónico de Arzuaga empezaba a Zara. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención y me convirtió en un fan incondicional, como hoy sigo siendo. Bueno, pues para acabar, si les parece, vamos a dar la palabra a alguien del museo que creo que tiene algo que contarnos respecto a el micrófono yo, alguna de estas cosas. Daré la palabra yo. Gracias, Santos. Rafael. Bueno, lo primero decir que encantado de estar aquí, que ha sido un debate muy enriquecedor. Decías que los del museo no íbamos a aprender nada, que ya lo sabía. Yo sí he aprendido cosas, como que las peleas con el ministerio vienen de lejos, entre el museo, por ejemplo. Y a lo que se refiere Santos es que el día 20 de diciembre vamos a inaugurar una exposición sobre Zulueta, que la comisaria es Soraya, por eso sabe tanto de ella, de Zulueta, y ¿quién más? Y Carolina. Ah, ¿sois las dos? Bueno, yo siempre he interactuado con Soraya y no sabía que erais las dos. Vale, pues tenéis aquí a las dos. Es una simbiosis con la residencia de estudiantes porque nos beneficiamos mucho de todo el legado de Zulueta que está aquí, la residencia de estudiantes, y también contamos con la colaboración de la familia Zulueta directamente. Así que esperamos. ¿Ves? Tenías que haber hablado tú, no yo. Bueno. Sí. Bueno, nos han dicho, me han presentado. Lo que he dicho yo, y faltaba llegar a Alberto. Pues nada, que estáis todos invitados para que vengáis el día 20 a ver la inauguración. Nada más. Muchas gracias. Gracias.